Bienvenidas a la primera sesión de este taller de narración de historias del café. En esta primera oportunidad vamos a hablar de qué es una historia de finca o una historia de un café, para qué sirve, a quién le importa, o sea, dónde encaja esta historia y cuál es su función. Para hablar de por qué importa una historia, yo creo que la pregunta más bien es ¿por qué no importa la historia? Eso tiene todo que ver con la alienación de la persona detrás de un producto. Es un proceso que también se conoce como la fetichización de un producto. Básicamente la separación del origen social y natural de un producto, del producto como tal, que vuelve un producto anónimo. Entonces, cuando digo la palabra historia, en el contexto del café, realmente lo que estoy hablando es de la identidad del producto, que es la identidad de la persona que está detrás del producto, o las muchas personas, en esos casos, cuando hablamos del café. Pero bueno, para hablar en esos términos, para organizar un poco mejor esta idea de entender el concepto de para qué sirve una historia, hablamos del proceso de producción. Pues la producción es básicamente una combinación entre la naturaleza y el esfuerzo humano que resulta en algo que llamamos un producto. La naturaleza es única. Un pedazo de tierra, un clima, una serie de microorganismos que existe en ese lugar, que fermenta el café de tal manera, una mezcla única de biodiversidad que existe en una finca, pues no puede existir en ninguna otra parte del mundo ni en la historia pasado o futuro. El esfuerzo humano, claro, también es único. Cada persona es diferente. Cada individuo es único. Y por ende, el producto que resulta de la combinación de esa naturaleza única y ese esfuerzo único es un producto único. Pero la economía mundial de ahora, de los negocios mundiales, se tratan de escala. Una finca que produce 10 sacos de café en alguna parte del mundo normalmente no manda a cada persona que disfruta de su café en el otro lado del mundo, o ni siquiera en el mismo, por eficiencia, por escala. Conocemos el concepto de las economías de escala de manera intuitiva, que haciendo las cosas en mayor volumen, muchas veces se puede hacer más fácil, más económico. Por ejemplo, mandar un vehículo con un saco de café es menos eficiente que mandar un vehículo con 200 sacos de café. Para operar de manera eficiente, a gran escala, con muchos individuos en un lado, los productores, digamos, y muchos individuos en el otro lado, los consumidores, digamos, hay que homogenizar. Entonces, todo el café se mezcla con todo el café para que todo el café sea igual. Se puede mandar cualquier lote a cualquier lado. Café de cualquier finca puede contribuir a cualquier lote. Es la manera más eficiente. Pero claro que se pierde mucho haciéndolo así. Sí, es que existen cafés diferenciados y uno aprecia esos aspectos diferenciados que tiene cada uno. Un ejemplo en el café es el contenedor de mercancías. Estas cajas grandes que van en los buques que transportan por ahí 275, 300 sacos de café de una vez. Uno puede transportar el café de muchas fincas a muchos consumidores en una sola unidad, con un solo proceso, con una sola transacción. No es necesario agregar, homogenizar y trabajar con escala. Se puede trabajar a baja escala también, pero uno pierde mucha eficiencia porque hay todo un proceso de descubrimiento de calidad, de ubicación de quién tiene lo que uno necesita, de papeleo, de transporte, de todo eso. Entonces uno tiene que elegir a veces entre la diferenciación o apreciación de las características únicas que tiene algo y la eficiencia, que muchas veces tiene mucho que ver con el precio. Pero pasa algo más cuando hablamos de la homogenización, la agregación de café en gran escala, que los caficultores, al vender algo único que no puede existir ni antes ni después ni en ninguna otra parte del mundo, como si fuera genérico, o sea, se va a mezclar con todo el mundo, va a perder sus características que lo diferencian, no tiene mucho poder de negociación en esa venta, porque como todo se va a revolver, no va a hacer mucha falta la contribución de nadie. Falta el café de alguien, todavía tiene los otros 99
pues no pasa nada. Luego, hablando de los tostadores en el otro lado de la cadena, si ellos compran algo genérico, no diferenciado, pueden comprarlo a cualquiera. Normalmente tienen poder relativo en esa negociación. Luego, al comprar un producto no diferenciado o genérico, lo tuestan, lo meten en su bolsa, con su marca, con sus detalles, lo que sea, vuelve otra vez diferenciado. Entonces, comprar algo genérico que puede conseguir a cualquiera y vender algo diferenciado, algo único con su propia marca, que no se puede conseguir a cualquier persona porque son los únicos que tienen esa marca, tiene mucho poder hacia ambos lados. Entonces, volviendo al tema de la historia, o sea, la identidad de un café, se trata de desalienación del productor o la productora del café para reducir la sustituibilidad de uno por otro. O sea, si su café va a un contenedor con el café de 99 otras personas, no va a hacer falta sino conseguir el café suyo. Entonces, al momento de negociar, por ejemplo, un precio, no le gusta el precio, sabe que no voy a poner mi café si no me dan 3, y dicen, no, pues, ¿qué importa? Lo consigo otro. Pues no tiene mucho poder. Pero vendiendo algo diferenciado, algo con una identidad única, que se puede apreciar que haya demanda en el otro lado de la cadena por el café suyo, no de cualquier café, ya no se puede sustituir el café de ustedes por café de algún vecino o otra persona en el mundo. En ese caso, tiene mayor poder relativo. Cuando un comprador necesita el café de 20 personas, pero hay 1000 personas, no le importa de cuál viene, se puede armar fácilmente una guerra de precios. Pero cuando se puede diferenciar, usted sabe que el comprador necesita de usted porque su cliente está esperando el café suyo, o los consumidores que quieren su café para su casa ya saben su nombre, ya saben cómo es el café, no van a recibir el café de cualquiera. Ya se trata más de interdependencia. Entonces aquí, como podemos ver, una representación sencilla de cómo es una cadena de suministro del café de una finca, de la caficultora, produce un saco de café, viene de su finca, pero en la mayoría de los casos se homogeniza, se mezcla con otros, pierde su identidad, luego resulta en un buque, pasa a otro continente del mundo, luego ese mismo saco se vende a otra persona y resulta en la taza de algún consumidor, pero ya no con su nombre, ya no con su identidad, sino con la identidad de la marca que lo vende, que puede ser la empresa tostadora, pero no necesariamente. Por lo que acabamos de hablar, la idea de esto es contar su historia para confirmar su identidad, para reintegrar ese producto con su significado social. Ese significado social es la identidad de ustedes, las productoras. Porque el café no puede existir sin ustedes, su identidad es una parte fundamental de la esencia de ese producto. La idea es reinfusionar ese café con su identidad, mientras la estructura eficiente de la cadena del café normalmente aliena a la productora. En ese sentido, la historia del café es un artefacto de resistencia contra la alienación del trabajo del caficultor. Mientras por eficiencia, el negocio del café borra la identidad de los caficultores y en ese proceso le quita su poder de negociación. Al contar su historia, están reafirmando su identidad, están reclamando su poder y su importancia en esta cadena y en este negocio. Luego la pregunta es, ¿qué quieren transmitir? ¿En qué consiste una historia de una finca? Porque claro, las personas son infinitamente complejas, matizadas, tienen sus propias historias de vida, sus familias, la historia de su tierra, su proceso de hacer el café, porque realmente estamos hablando de una bebida, que es el café. Entonces, ¿qué pueden contar? Pues realmente eso depende de ustedes. Deben representarse cómo se sienten más cómodas con la información que crea su esencia, lo que a ustedes les parece más importante, más representativo. Pero pues también tenemos que tener en cuenta, la idea es vender café también, porque si no hay venta, pues no hay producto ni siquiera. Entonces no hay para qué tener una identidad con ese producto. Entonces tienen que reflejar mucho sobre qué es su identidad que quieren preservar y qué es lo que necesitan transmitir a los compradores para que reconozcan el valor que su producto tiene. Entonces una forma de hacer esto es pensar en unos temas generales. Por ejemplo, la innovación, la consistencia de la calidad,
el legado de su finca y su familia, la pasión que tienen por el café, por la naturaleza, por los perros, por lo que sea. O hasta alguna misión que tienen en su vida aparte del café como tal. Luego tienen que pensar en qué información transmite o crea esa imagen. Puede ser su propia identidad, la de su familia, la de su comunidad, de lo que son orgullosas o las características que las hacen únicas y especiales, hablando de todos los ámbitos, de ustedes, de sus familias, comunidades, regiones, la finca como tal. En este proceso hemos notado que la autenticidad vende. Aunque uno piensa en cuáles serían los beneficios para los compradores, comprarme a mí en vez de otra, pues hemos vendido que a la gente le gusta comprarle a una persona real, que parece una persona real, matizada, única, lo cual se puede analizar mucho más, pero quién sabe, de pronto hasta una reacción a ese proceso que acabamos de hablar de la alienación o comercialización, mercantilización de todas las experiencias que tenemos hoy en día. Bueno, yo sé que eso fue un poco abstracto, entonces yo creo que lo mejor en este momento es tomar un momento para reflejar, tratar de aterrizar un poco esos conceptos a través de las experiencias que han tenido. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer en grupo, ustedes con los estudiantes y con los compañeros de la industria del café que nos están acompañando aquí, es hablar un poco de las experiencias que ustedes han tenido con los tostadores. Entonces la pregunta es si entre los del grupo alguien alguna vez ha hablado con un comprador de café que es un tostador. O sea, no un intermediario de su zona, pues claro, todo el mundo tiene que hablar con los compradores porque pues al vender hay que hablar con alguien. Pero hablando un poco más allá en la cadena, digamos los tostadores, ¿de pronto alguna vez han hablado con alguno de ellos? ¿Han ido a algún evento a conocer a alguno? ¿Han hablado por WhatsApp o por teléfono alguna vez? Si es el caso, ¿qué les contaron? ¿Qué les contaron de su finca? ¿Y a ustedes qué les preguntaron? En esas conversaciones pudieran entender un poco qué es lo que les interesa de su finca y qué de pronto no les importa mucho. Creo que es importante tener muy en cuenta esas percepciones, porque esas son las personas que eventualmente van a estar escuchando y leyendo sus historias. Entonces pueden tomar 15 minutos para hablarlo en grupo. Regresamos ahorita y hablamos entre todos.